Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de los foros del Movimiento Asamblea Constituyente. Hoy día continuamos con la conversación que llevamos sobre este proceso constitucional que se está dando en el Congreso. Vamos a conversar con dos invitados que ya han estado acá presentes en nuestro foro, que es Mayla Chávez y Héctor Testa. Mayla, ¿cómo estás? Buenas noches. Mila, ¿cómo estás? Agradecida de esta invitación y con muchas ganas de poder intervenir, acompañar y participar precisamente en lo que se nos ha vedado en este proceso que indica. Gracias por estar acá y por seguir con estos foros educativos. Gracias, Mila. Mila es abogada constitucionalista, por si acaso. También tenemos a Héctor Testa. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Em, Gracias por la confianza en pensar que nuevamente podemos aportar desde acá algunos elementos importantes para evaluar el escenario en el que estamos y dar algunas luces o opiniones que tengan algún sentido para lo que viene. Gracias, Héctor. Héctor también es abogado y estuvo asesorando la Convención Constitucional el año pasado. También tenemos a Mario Lago Marcino, que es de nuestro movimiento Asamblea Constituyente. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Buenas noches a ti y a todos los compañeros presentes de manera presencial, virtual, estén donde estén. Sí, hablando de las plataformas virtuales, el foro se está transmitiendo por el movimiento Asamblea Constituyente, por Capacitación Ciudadana, por Debate Público, por Marlene Núñez Ramírez Opina, por la Red de Independientes en Territorio. Eh, Voy a dejarlos con Mario para la introducción al tema y las preguntas a los invitados. Mario, por favor, tu espacio. Gracias, Jaime. Bueno, bienvenidos, Mila y Héctor. Ya habíamos conversado un poquito antes eh, para mostrar un poco la perspectiva de este foro y ustedes ya la conocen porque han participado con nosotros antes. Lo agradecemos mucho, igual que ahora. El nombre del foro, el foco del foro, en rigor, es que nosotros estamos trabajando, que estamos viviendo un proceso legítimo que continúa la usurpación del poder constituyente. En esta perspectiva, eh, nosotros estimamos que nuevamente la deslegitimada clase política, medido por muchas encuestas importantes desde hace bastantes años, nos impone un ente jurídico político que llaman Consejo Constitucional, establecido por la ley eh, 21.533, cuando examinamos analíticamente, cuando analizamos el acuerdo y la ley, vamos observando que eh, hay una, eh, hay una representatividad electoral desproporcionada según regiones, para comenzar el tema. Porque sigue el mismo procedimiento electoral usado para elegir al Senado, que se había eliminado en la propuesta de Constitución 2022. Y de hecho, según algunos expertos que lo han declarado públicamente, de hecho vuelve a operar el sistema binominal o duopolio vigente entre 1989 y 2018. Eh, eh, los datos, si son necesarios, voy a plantearlos, pero uno puede comparar varias regiones que en el fondo queda negociado desde nuestro punto de vista el principio democrático de que cada persona significa un voto, porque se eligen la desproporción entre la población representada y la cantidad de consejeros, igual que el Senado, de senadores,
implica lo que estamos planteando. Y otro elemento crítico es que al usar el Senado como modelo de competencia electoral, entre comillas, según expertos también, se regalan a la coalición derechista Chile Vamos, se regalan votos, porque en estas circunscripciones senatoriales donde mejor les va, no hacia las coaliciones de gobierno o de izquierda eh, que están dentro del sistema formal. Entonces, bueno, ahí hay elementos que son de juicio. Y respecto de, de lo que los hechos está pasando, eh, se ha decidido una composición que corresponde más o menos a la convención mixta que fue derrotada en el plebiscito de 2020, y es un marco de referencia limitante, sin participación del pueblo, más las 12 bases institucionales por la ley 21.533. Se excluye la posibilidad de pactos electorales con candidaturas de movimientos sociales e independientes si no están subordinadas a pactos electorales con partidos. Y se suma a este equipo una comisión paritaria de 24 expertos designados por el Congreso Nacional y sus partidos para que escriban un nuevo anteproyecto constitucional para que solo 50 consejeros electos debatan durante 5 meses, sin derecho a cambiar los asuntos esenciales, estratégicos. Solo pueden aprobar o rechazar lo que digan los expertos, un poco al estilo de lo que fue la aprobación del PP-11 en el mismo Congreso. Eh, eh, en la, en la misma perspectiva, nosotros eh, vemos que el resultado del 4 de septiembre de 2022, y planteamos los datos sobre la propuesta de la Convención Constitucional, eh, fue rechazada como diversidad de motivaciones del electorado, que todavía no se ha terminado de estudiar, con un rechazo de 62% y una apruebo de 38%, y eso le permitió al poder constituido solo negociar entre ellos. Asumieron que fracasó el proceso constituyente diseñado por ellos mismos. Y, y en eso, eh, y para que eso sucediera, también se ha pasado por alto el inciso final del artículo 142 de la ley 21.200. Leo, si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la presente constitución. Entonces, desde nuestro punto de vista, rápidamente se concluyeron un segundo diseño tramposo que se llamó Acuerdo por Chile sin Chile. Se generó la ley 21.533, se agregó un nuevo título a la Constitución dentro del capítulo 15, denominado Nuevo Procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República. Y con la entrada en vigencia de esta ley se produjo una derogación orgánica de la ley 21.200 por regular la misma materia. Esto, de acuerdo a nuestros compañeros abogados, evidencia que el artículo 142 de la Constitución, denominado del plebiscito constitucional, entre comillas, quedó derogado tácitamente en su totalidad el título, comillas, título del plebiscito constitucional, que comprende desde el artículo 159 al 161 de la Constitución vigente. Entonces, nos parece ahí señalar que hay omisiones eh, eh, que no anticipan qué pasaría si la Constitución, en una hipótesis muy optimista, si la propuesta de Constitución de los consejeros y expertos fuera votada mayoritariamente con la opción en contra en el plebiscito del 17 de diciembre de este año. Y con esta omisión queda abierta la posibilidad de que ante un eventual fracaso del actual proceso constitucional, hipótesis muy optimista, se debería generar otro mecanismo para la elaboración de una nueva constitución, y proceso que no se podría realizar con una convención mixta constitucional ni consejo constitucional. Y este flanco hipotético eh, eh, debemos analizarlo, y para eso pedimos su opinión.
desde sus especialidades. Eh, Ahora, desde el punto de vista de cómo nosotros vamos viendo la perspectiva eh, de usurpación del poder constituyente, es que el poder del Congreso, que está deslegitimado, usurpa hacia el poder constituyente porque nadie les eligió para la función de hacer una nueva constitución. Y sumando algunas opiniones por ejemplo, eh, de ex convencionales, el Consejo Constitucional solo podrá debatir sobre un anteproyecto de constitución producido por la comisión experta. Todos los acuerdos serán supervigilados por el Comité de Admisibilidad, con 14 designados abogados y abogadas designados como árbitros por los partidos, más una cuarta instancia. Todos los acuerdos, decía, serán supervigilados por el Comité de Admisibilidad, pero en esta otra instancia ya se había concretado el inicio del proceso. El proceso de las 12 bases constitucionales, que es redactado solo por congresistas que, junto con la ley, acorralan el proceso constitucional de principio a fin, sin ninguna participación popular propositiva ni deliberante. Entonces, el Congreso al final tiene todo el poder de decisión final, particularmente el Senado. Entonces, considerando estos elementos para esta conversación, les pedimos que desde sus propias disciplinas opinen sobre estos elementos en términos de la pertinencia o no pertinencia de estos planteamientos. Eso. Jaime. Gracias, Mario. Mira, no sé si puedes partir tú respondiendo algo de introducción. Sí, bueno, en primer lugar, homenajear y honrar a Gustavo Ruz como un luchador inagotable por recuperar un Estado constitucional democrático de derecho. Y es que felicito a MAC y a todos los organismos que dependen o que están coordinados nuevamente frente al proceso constituyente que enfrenta Chile este año. Debo admitir que después del 4 de septiembre, como muchas, quedamos totalmente, yo diría, devastados con esta derrota. Una derrota que no es el minuto, digamos, analizar, pero a diferencia de muchos colegas o de muchos compañeros y compañeras, yo no la radico, digamos, en el desconocimiento de los ciudadanos y ciudadanas que rechazaron, sino más bien en una derrota cultural que viene de la mano de muchos años de ausencia de historia, una educación deficiente, la ausencia de educación cívica, por sobre todo, digamos, la privatización de la totalidad de los medios de comunicación, en donde prácticamente el trabajo de los convencionales constituyentes, que era maravilloso, que nos ponía a la altura de una constitución siglo XXI, que recogía gran parte del sistema de protección de los derechos humanos, prácticamente fue abortado en pleno desconocimiento, pero digamos como producto de un descrédito de los mismos convencionales, de un descrédito de las normas y también entender que los chilenos y chilenas no tienen tiempo de leer, no han sido educados o a veces lo que se lee no se entiende. Entonces, todos estos análisis que podemos hacer de este proceso fallido, tampoco puede desconocer que el mismo proceso, tal como lo indicas, Mario, también surge de un plebiscito que, si bien es cierto, aceptó la nueva constitución,
y eliminó toda posibilidad de que ésta surgiera, digamos, del poder constituido, que surgiera del Parlamento, rechazó la convención mixta y quiso radicar este poder constituyente en convencionales 100% electos, descartando de pleno esta tercera opción de votar la Asamblea Constituyente como un mecanismo válido, en donde allí sí radica el poder constituyente originario. Nos pone hoy en día en una situación que yo encuentro totalmente impertinente desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista histórico, desde el momento en que estamos viviendo hace más de 10 años un respeto por la dignidad humana, un respeto por los derechos humanos y por la participación, por la soberanía. La verdad es que este proceso, el que enfrenta Chile y que sale, digamos, en 2, 3 meses, desconociendo incluso la ley 21.200, siendo derogada tácitamente, tal como bien lo señala Mario, no es otra cosa que la usurpación total del poder constituyente al pueblo de Chile. Es como retroceder 2 siglos en la historia, es como la clase política tradicional, como el poder constituido, como la oligarquía y los grupos económicos de este país temen, digamos, a la voluntad soberana que radica en el pueblo y han encapsulado este proceso constituyente en esta pequeña cancha que describía también Jaime Guzmán, que sin reproducirla, él explicaba que si cambiaban estas reglas del juego que sostiene este modelo capitalista, neoliberal, inhumano, fuese en reglas tan reducidas que el cambio no afectara la esencia del modelo. Y aquí estamos, en una cancha muy reducida, donde tal como indica, son muy pocas las posibilidades que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de participar, donde no solo nos queda, digamos, esta ley 21.533, que ni siquiera se hace cargo de lo que ocurriría si acá gana, digamos, la opción en contra. No hay, digamos, en ninguna de estas reformas alusión a aquello. Tampoco se hizo, digamos, una consulta ciudadana. Además, no se hizo la consulta indígena que Chile está obligado, que lo estipula el convenio 169, el decreto supremo 66 en su artículo 7, que señala que cualquier reforma constitucional, legislativa, administrativa, que pudiese afectar, fuese susceptible de afectar a los pueblos indígenas, debe ser consultada previamente. Acá, esto, tanto la ley 21.200, pero sobre todo esta 21.533 es un retroceso. O sea, vemos que ni siquiera hay escaños reservados, simplemente no se consulta, simplemente se deroga, simplemente se echa por tierra la participación ciudadana y nos encontramos en manos de, tal como señala, 24 expertos que han sido designados por los partidos políticos en este acuerdo por Chile, que han desconocido absolutamente las demandas que se escucharon con claridad durante el estallido social. Yo lo encuentro gravísimo, gravísimo, porque hay algunos de estos expertos que señalan que la certeza jurídica, que señalan que la certeza constitucional le daría a Chile aquellos elementos como para poder seguir en esta paz, en este orden y tranquilidad económico. Pero yo no lo creo así. Yo creo de que mientras más usurpas y niegas la participación del soberano, esto es, digamos, nos transformamos en una sociedad en que no se va a encontrar esta paz, aun cuando se imponga de la forma que se ha hecho hoy en día. En este contexto, estos 24 expertos que han sido designados por los partidos políticos han sido capaces de redactar incluso estas 12 principios, 12 bases institucionales, como describe, y que la verdad es que uno las lee y ahí ves totalmente reducida esta cancha,
Por ejemplo, me voy a permitir citar que las grandes demandas que se escucharon en el estallido social tienen que ver con una mutación, terminar con el Estado subsidiario y poder mutar a un Estado social de derecho. Sin embargo, en estas bases magistrales que delimitan este trabajo constituyente que hará, digamos, los expertos, dice en el número 5, Chile es un Estado social y democrático de derechos, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Es decir, yo no sé qué constructo social es esto, porque la verdad, un Estado social y democrático de hecho es eso. Y para que podamos dar cabida a todas estas necesidades, esta tremenda catálogo de derechos y garantías que tenía este proyecto constitucional que se rechazó, es necesario un Estado social de derecho. O sea, no puede materializarse y además encuentra un referente en mandatos internacionales, compromisos internacionales que Chile ha adquirido en materia de ir realizando aquellos derechos que tienen que ver con la dignidad de la persona, que ese es el acento que hoy día tiene el neoconstitucionalismo. Por lo tanto, frente a esta reducida cancha, estas bases, son los expertos, tal como tú indicas, quienes redactarán esta propuesta constitucional y le restan prácticamente todo poder constituyente a estos 50 convencionales, a estos, perdón, 50 consejeros constitucionales que tal como señalas, o sea, no basta ser adivino para imaginar cómo va a estar conformado. Hemos visto que hay candidatos que provienen de los inicios, de los albores de la concertación, y que hay muy pocas posibilidades y prácticamente los quórum también van a ser muy difíciles de lograr si tenemos ya estas 12 bases y además tenemos un comité de admisibilidad que prácticamente es un pequeño tribunal constitucional que va a haber en este proceso. Es decir, cualquier norma o propuesta que resulte de la propuesta de los expertos y que los consejeros constitucionales pretendan cambiar, va a existir este órgano de admisibilidad que debe prácticamente salvaguardar estos 12 principios que ha redactado la comisión de expertos. Entonces, vemos que las posibilidades de participación ciudadana son nulas, o sea, prácticamente hay una alusión que deja en manos de la Universidad de Chile, en manos de la Universidad Católica y en universidades acreditadas, posible participación ciudadana que se transforma en audiencias públicas, en propuestas de normas, en diálogos no deliberativos que no son incidentes y no son vinculantes. Es decir, el futuro de Chile, quizás de muchas generaciones, se encuentra hoy día en manos de 24 personas que no han sido electas y que muchas de ellas son cuestionables desde el punto de vista moral incluso, y me refiero al señor Larraín fundamentalmente. También vemos que este órgano, digamos, de admisibilidad tiene integrantes de renombrada trayectoria, entre ellos Marisol Peña, por ejemplo, pero están las reglas a tal punto acotadas que la verdad es que no sabemos qué va a resultar. Yo creo que esto, de un lado, busca legitimar ciertamente la Constitución de Lagos, de Pinochet, de Jaime Guzmán, porque hay que decirlo así, pero tengo sí una esperanza, yo tengo esa, digamos, una actitud positiva que muchas veces discutíamos con Gustavo de buscar cuál sería el elemento que nosotros podríamos tener como positivo en todo este desastre, en todo este enfoque tan, tan poco amigable con los ciudadanos y ciudadanas, con el pueblo de Chile. Y es que hay un elemento a considerar y que no puede ser
no puede ser inobservado por el comité de expertos, por los consejeros constitucionales y por este comité de admisibilidad, y es el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Chile firmó y adhirió a la Convención Americana de Derechos Humanos. En 1991 entró en vigencia y es un tratado que incluso dentro de las bases que hemos leído dice que en el numeral 3 dice que el límite de la soberanía está en la dignidad de las personas, en los derechos humanos, en la Constitución y en los tratados de derechos humanos que Chile ha suscrito. ¿Pero qué significa eso? Significa, en el fondo, que estos tres órganos deberían observar cuáles son los derechos que internacionalmente se encuentran protegidos de la misma forma que lo hizo la Convención Constitucional el año pasado. Es decir, toda norma, toda propuesta que no sea igual al contenido esencial de estos derechos humanos que están contenidos en este sistema internacional de protección debieran ser inconstitucionales. Es más, no se trata solo de normas, o sea, la Convención Americana de Derechos Humanos y el reconocimiento que Chile ha hecho a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo radica en los fallos, en las resoluciones y conflictos que ha dirimido esta Corte Internacional, sino también en la interpretación que ha hecho la Comisión de los Derechos Humanos, de su núcleo básico, de su núcleo esencial, también en las recomendaciones que ha hecho. Entonces, ese sistema que está constituido por los fallos, por las recomendaciones, por las interpretaciones, son parte integrante de un sistema al cual Chile no se encuentra exento o ajeno de respetar. Más aún si estamos en un proceso constituyente, estos tres órganos, es decir, la Comisión de Expertos, el Consejo Constitucional y el Comité de Admisibilidad, tienen el deber de observar este catálogo y estas recomendaciones y estos fallos. Y yo diría que esa es, Mario, mi opinión de qué manera podríamos como ciudadanía ir haciendo un seguimiento, un control social de este proceso con alguna incidencia. Muchas gracias, Mila. Eh, 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 Jaime, tú estás llevando... Sí, ya, adelante. sí. Gracias, Mila. Es una camisa de fuerza la que tenemos hoy en día en el Congreso respecto del tema constitucional. Es muy difícil cambiar cualquier cosa dentro, máxime cuando las poblaciones no están representadas tampoco hegemónicamente. Hay, me parece que dos representantes para Santiago, al igual que para la novena región. Es decir, las cantidades de población tampoco se condicen, ¿cierto?, con la representatividad. Es decir, un ciudadano que vive en Santiago tiene menos representatividad que un ciudadano que vive en Antofagasta, por ejemplo. Entonces, ahí también hay un tema de desequilibrio en cómo pensaron esta camisa de fuerza. Es decir, finalmente esto delata que hay miedo de parte de esta élite política por cualquier cambio que pueda llevar la gente común y corriente que estuvo en la convención anterior, por ejemplo, que tampoco era el ideal, ¿cierto?, para el movimiento de asamblea constituyente, pero como somos respetuosos de la dictámenes de la soberanía del pueblo, evidentemente ellos eligieron una convención y la convención se dio. Pero estamos en un punto en que esta camisa de fuerza en algún momento tenemos que desatarla y tenemos que buscar la forma de decir no o queremos otro camino. Y ahí estamos planteando, digamos, cuáles serían las alternativas ante eso. Héctor, por favor, ¿cuál es tu apreciación respecto a la introducción que hace Mario?
Bueno, no quiero repetir, estando de acuerdo con el grueso de lo que aquí se ha comentado. Yo creo que las características del proceso que se está llevando a cabo ahora en nuestro país permiten caracterizarlo más como un proceso de reforma total de la Constitución que como un proceso genuinamente constituyente. La diferencia entre un proceso constituyente y un proceso de reforma constitucional dice relación con la existencia o no de un órgano que tiene algún grado significativo de poder constituyente y de posibilidad de acción, de redacción de una nueva constitución, que en el caso de la experiencia reciente en Chile podría decirse que sí se verificaba en parte en el proceso que decantó en la convocatoria a la Convención Constitucional. Aún así, y aquí compartimos una visión crítica en relación al acuerdo del 15 de noviembre y a la reforma constitucional contenida en la ley 21.200. Uno podría haber hecho la crítica, y le hicimos de hecho, de que el proceso anterior tenía un margen de acción significativamente acotado, ¿no? Y que por lo tanto uno podría haber dicho, podría decirse que fue un proceso muy de cambio constitucional con un grado de su carácter constituyente muy limitado. No quiero extenderme en la cuestión de la evaluación de por qué se perdió el plebiscito del 4 de septiembre, pero yo creo que una parte importante de la explicación dice relación precisamente con eso, ¿no? Porque fue un proceso con un conjunto de anomalías, dentro de las cuales una muy importante tiene que ver con la propia configuración del poder político durante el proceso, es decir, es poco usual que haya un proceso constituyente que se realiza bajo un gobierno que es totalmente contrario a ese proceso constituyente. O sea, que un gobierno que era contrario a la idea de una nueva constitución por un órgano de carácter constituyente fue el que estuvo la mayor parte del proceso en el Poder Ejecutivo, y a la vez un poder legislativo que también tenía una mayoría de fuerzas, ¿no? Que también habían sido por años y han sido por años adversarias, enemigas a un proceso constituyente. Por lo tanto, lo que uno podría decir sobre el proceso actual es que aquellas características que podrían notarse como objeto de crítica por su carácter limitado al proceso anterior, se ven agravadas en este nuevo proceso que, por todas las características señaladas, es mucho más limitado que el que tuvimos anteriormente. Y en teoría constitucional se habla de estos procesos como de reforma total, cuando son los poderes constituidos los que desarrollan un conjunto de pasos, ¿no?, para redactar una nueva constitución. Por mucho que sea una reforma total, es decir, al conjunto del articulado de una constitución, esto puede caracterizarse, insisto, como una reforma total más que como un proceso constituyente. En ese sentido, en ese marco, yo creo que la convocatoria a las elecciones de mayo, es algo relativamente secundario en relación a las limitaciones y a los condicionamientos más profundos que tiene este proceso, que tienen que ver con el nombramiento de una comisión experta, un comité de admisibilidad que hace las veces de especie de tribunal constitucional del proceso,
Tiene que ver también con una composición de los poderes constituidos que no dice relación con una fuerza constituyente capaz de iniciar una redacción soberana de una nueva constitución, y tiene que ver a la vez con una inexistencia de una fuerza social y política que pueda llevar a cabo esa tarea, que de un modo relativo existía hace un tiempo pasado reciente en nuestro país, ¿no? Por la fuerza que logró movilizarse a partir de la revuelta, pero que, como sabemos, hoy día está notoriamente desmovilizada y con un desánimo no menor. Una ciudadanía que está con los ojos puestos en otros problemas, con otras necesidades en este momento y con una desatención muy motivada, por cierto, en relación a la cuestión constitucional, que es muy difícil que logre revertirse en los meses que vienen, ¿no? En ese contexto, quisiera apuntar a otro elemento que no tiene que ver con la legitimidad del proceso, sino que tiene que ver con la utilidad del proceso. Tiene que ver con qué tan útil podría ser para el movimiento social, para las fuerzas transformadoras, para las fuerzas que hemos manifestado y hemos desplegado una vocación por una nueva constitución que modifique pilares centrales del modelo político y económico de nuestro país. ¿Qué tan útil podría ser para esas fuerzas este proceso? Y ahí la respuesta a mí me parece que nuevamente invita a la desconfianza y a la distancia frente a este proceso. Por todas las características señaladas, lo más probable es que los contenidos de la nueva Constitución que se redacte por parte del Consejo Constitucional, en función del proyecto que se le entregue por parte de la comisión experta, va a ser una Constitución continuista, donde yo creo que si es que hay un rol que jugar de parte del movimiento social, de las fuerzas de vocación transformadora, tiene que ver con enfocarse en algunos elementos que por puntuales permitan abrir, aunque sea algo, la cancha política para los años que vienen. Sin perjuicio de lo cual, a mí me parece que esta carencia de legitimidad de origen que tiene este proceso se le va a unir, se le va a agregar un elemento adicional durante los tiempos que vendrán, que tiene que ver con una ilegitimidad de ejercicio. Porque no hay que ser muy pitonizo, muy adivino, para presagiar que muy posiblemente los problemas sociales y políticos que causaron la revuelta popular de octubre del 2019 van a seguir allí. Es muy difícil que, por las características señaladas, la nueva constitución que se redacte sea una solución eficaz para los problemas profundos y radicales que tiene nuestro país en el presente. Ahora, eso no es un dato de la realidad, eso es una proyección que uno hace en función de una vocación transformadora y refundacional que hay que mantener en el tiempo. Y ahí hay que hacerse cargo de las carencias y las falencias que tiene precisamente el campo de las fuerzas transformadoras de nuestro país, y que se visibilizaron durante el trayecto que fue posterior a la revuelta, ¿no? En este agitado y ajetreado periodo que le siguió a la revuelta, sumado a la pandemia, después sumado a un ciclo electoral muy intenso,
y al propio proceso que se llevó a cabo en la Convención Constitucional. Y ahí quisiera apuntar a 4 elementos que a mí me parece que son centrales a abordar, ¿no? Y que más allá de que uno tenga ciertas opiniones en función de estos 4 elementos, me parece que son cuestiones que tienen que desarrollarse de una manera mucho más profunda a lo que se ha hecho hasta ahora por parte del movimiento social, de las fuerzas políticas y sociales de vocación transformadora. Uno tiene que ver con la articulación política, con la organización política, porque el principal mecanismo de participación que tienen los pueblos y las sociedades son precisamente los mecanismos de autorrepresentación en el sistema político. No hay mecanismo de participación que pueda suplir la necesidad de la construcción de una fuerza política que sea capaz de llevar a cabo las transformaciones que son necesarias en una sociedad. Y en eso creo que a todas luces es algo de los que estamos muy carentes. Cuando uno ve los procesos constituyentes con distintos niveles de éxito en otros países, sobre todo de nuestra América, lo que uno ve es la existencia de esa fuerza, ¿no? Y esa propia existencia de esa fuerza es la que garantiza de distintas formas el éxito y el avance de ese proceso constituyente y refundacional que se lleva a cabo en esos países. Más allá de los avances, reflujos, derrotas parciales que puedan tener posteriormente en el tiempo. El segundo elemento que yo creo que es muy evidente con lo sucedido en el plebiscito, pero que es evidente todos los días y en todo tiempo, que tiene que ver con la cuestión mediática y comunicacional. Yo creo que con estas condiciones del sistema de medios es algo muy osado hablar de que estamos en una democracia. Uno puede criticar la idea de que existe una democracia por distintas vías, ¿no? Desde la propia desigualdad económica, la propia concentración de la riqueza que hay en los distintos países, ¿no? Pero la cuestión del sistema de medios ataca una cuestión muy nuclear, muy esencial de la democracia, que tiene que ver con que las ideas puedan disputar en condiciones de relativa igualdad en el espacio público. Y eso todos sabemos que estamos en las antípodas de eso, ¿no? Chile es uno de los países con mayores niveles de concentración mediática. Prácticamente no hay medios de comunicación masiva que estén controlados por las fuerzas transformadoras. Ni siquiera hoy uno podría decir que TVN, habiendo un gobierno declarado progresista, uno no podría decir que TVN es siquiera un centímetro distinto al TVN que había durante el gobierno de Piñera. Y estamos hablando de uno de los canales de los tantos canales que hay, ¿no? Tuvimos un tiempo, un canal, la red, ¿no? que jugó en el campo del progresismo y la izquierda, pero eso incluso dejó de existir para la época tan importante de la campaña del plebiscito. Alguien decía por ahí, pero es que es tan importante hacer una nueva constitución en democracia. Yo ahí creo que desde las izquierdas y de las fuerzas de vocación transformadora tenemos que criticar esta idea de que la democracia es un hecho en las sociedades actuales. Es más bien una tarea, es un principio que orienta la acción, ¿no? O que debiese orientar la acción, pero no es para nada un dato de la causa. El tercer elemento tiene que ver con la centralidad de lo económico. Ahí
el proyecto de constitución que se elaboró en la convención, es cierto que elaboraba y desarrollaba ciertos elementos que a mi juicio apuntaban en un sentido positivo en relación a la economía, ¿no? Al rol de la economía, la posibilidad de creación de empresas públicas. Había todo un componente relacionado con la dimensión ecológica, ecologista, ¿no? Que es muy importante en el mundo de hoy. Pero tanto en el texto como en los propios debates y propuestas de nuestro campo, a mi juicio hay una subvaloración y hay una subvaloración de la dimensión económica como una cuestión que es central para articular un proyecto político en cualquier sociedad, ¿no? En cualquier momento histórico. Y más en el actual, donde todos sabemos que el capitalismo y el neoliberalismo están en momentos de fuerte reestructuración y de desgaste, y uno podría decir también, sin temor a exagerar, también de decadencia, ¿no? Si es que en algún momento el proyecto neoliberal en Chile significó una revolución económica que logró incorporar a ciertas franjas sociales a estándares de consumo, por ejemplo, y provocó un crecimiento del Producto Interno Bruto de alguna significación, a todas luces hoy día eso no es así, y en Chile es necesario, es urgente el modificar en algunos, no, más que en algunos aspectos, en pilares centrales del modelo económico que se está viendo, y es precisamente eso lo que es parte de uno de los puntos neurálgicos que sostienen, ¿no? O que sostuvieron las demandas más profundas del movimiento social en los últimos años. Y el cuarto elemento que creo que es importante señalar más en un momento como el actual, ¿no? Donde yo creo que es donde están sucediendo las transformaciones más aceleradas, que tiene que ver con el campo de lo internacional y lo global. En este punto, el proyecto de nueva constitución elaborado por la convención realizaba algo inédito en la historia constitucional en Chile, que establecía una cláusula de, latinoamericana, ¿no? Hacia una orientación, ¿no? Hacia la integración y la unidad latinoamericana, cuestión que es un principio importante de sostener y de desarrollar. Más allá de su incorporación en la Constitución, es algo importante a poner en el centro de los debates, porque aquí no vamos a hacer ninguna transformación como país aislado del resto de la región o del mundo. Pero también en el texto, en la convención, no logramos obtener una mayoría y una propuesta que construyera una mayoría en relación a los tratados internacionales, ¿no? De carácter económico, ¿no? Donde están sectores importantes del entramado jurídico que sostiene el modelo neoliberal en nuestro país y en el mundo, están contenidos en tratados de libre comercio y en tratados bilaterales de inversión y el resto de los acuerdos jurídicos internacionales de carácter económico, donde se establecen las regulaciones más importantes en lo económico hoy día, ¿no? Y como es sabido, en el intertanto hemos padecido la aprobación de un tratado como el TPP-11, que significa una amenaza muy seria para las posibilidades de transformación en lo venidero. Entonces, bueno, eso configura un mapa que es complejo para el futuro, pero que yo creo que las fuerzas que tenemos la vocación de continuar la disputa política en nuestro país,
tenemos que desarrollar con mucho mayor detalle y profundidad del que lo hemos hecho ahora. Si logramos desarrollar esas tareas, yo creo que este ejercicio de deslegitimación que podemos desplegar de lo que sea la solución constitucional a la que llegue este proceso, ¿no? Dando por supuesto una cuestión que tampoco es tan segura, ¿no? Que se apruebe este proyecto de nueva constitución, cosa que a mi juicio es algo también bastante de lo cual hoy día podríamos desconfiar en parte, ¿no? Yo creo que de todas formas va a haber una fuerte campaña en los medios de comunicación masiva y de los grandes poderes de nuestro país para que esta nueva constitución se apruebe. Pero también es cierto que hay sectores por derecha y por izquierda que por ahí pueden acumular alguna cuota importante de votación en contra, sumado a un descrédito, desconfianza, lejanía muy importante y muy profundo de parte muy importante de ese electorado nuevo que fue el que le dio esa cifra tan mayoritaria al rechazo en el plebiscito pasado. Aquí las derechas políticas han hecho un cálculo pensando en que tienen esas franjas sociales muy de su lado, pero yo creo que los ciclos políticos que vienen en lo sucesivo, si bien es cierto, las derechas corren con mucha ventaja por el cuadro político general que estamos viviendo, también es cierto que son franjas sociales que uno no, de manera muy forzada podría decir que son de derecha o que van a mantenerse necesariamente en posiciones de derecha con el correr del tiempo. Es muy dudoso que eso sea así. Por lo tanto, si bien es cierto, es probable que en las elecciones de mayo va a haber una victoria de las fuerzas de derecha, y probablemente en las elecciones que vengan posteriores, no parlamentarias, presidenciales próximas, también va a haber un cuadro electoral muy difícil para las fuerzas progresistas de izquierda. Ese cuadro no tiene por qué permanecer de esa forma en el plazo histórico, en un plazo histórico mayor, ¿no? Y para culminar, yo diría que sea lo que pase lo que pase con este proyecto de nueva constitución, eventual nueva constitución, la demanda por una nueva constitución por medio de un proceso y una asamblea constituyente genuina es algo que debemos mantener, ¿no? Y no por la existencia de una nueva constitución o de una reforma constitucional presentada ante la sociedad como una nueva constitución, es necesario esperar 30, 40, 50 años, como a veces se pretende mostrar en ciertos discursos, ¿no? Ahí quisiera, para poner un caso reciente en nuestra América, ¿no? En Ecuador, en el año 98, se dictó una constitución que duró 10 años. Una constitución que efectivamente tenía ciertos avances progresistas, ¿no? En participación ciudadana, ¿no? En derechos de los pueblos indígenas, en multiculturalismo, ¿no? Esta es la Constitución del 98, una Constitución relativamente de avance. Pero como fue insuficiente para dar solución a los problemas graves y profundos que tenía la sociedad ecuatoriana, no tardó ni 10 años en ser reemplazada por un proceso constituyente genuino. Yo creo que esa es la perspectiva que tenemos que tener, más allá de lo que pase en esta coyuntura de este proceso en particular, ¿no? En estos meses y en este año que se nos viene. Muchas gracias, Héctor. Son importantes esos cuatro pilares que tú acabas de mencionar: la creación de fuerza política, la cuestión mediática, la centralidad en lo económico
y lo internacional y lo global. En el tema político, para mí por lo menos, y personalmente, este periodo que estamos viviendo, desde los 90 en adelante, es un periodo de extensión de la dictadura. Eh, Luego de razonarlo bastante, ¿cierto? Y de también haber comprado esto de que vivíamos en una democracia tutelada, o parcial, o vigilada, o controlada, finalmente decantó en lo que tenemos hoy día, donde todos los grupos políticos están adosados a este proceso, los comunistas, los socialistas, en fin. Entonces, aquí hay una forma de extender esta constitución de los 80, hecha en dictadura, a la posteridad. Es como decía antes Mila, que estamos trabajando sobre una constitución que va a perpetuar lo que hizo Jaime Guzmán, lo que pensó Pinochet hacer, en fin, es postergarla, es proyectarla al futuro y darle algunas mejoras. Mejoras, evidentemente, que son perjuicios para la población, evidentemente. En ese sentido, y como lo decía Mila adelante también, esto obedece quizás a un miedo que hay en la clase política. ¿Por qué ponerle tanto cerrojo al tema constitucional? Cuál es el motivo de que estén tan asustados finalmente? Poniéndole tres, cuatro cerrojos a esto para que no haya participación ciudadana, para que haya comisiones de expertos, tribunales, en fin. Y creo que lo vinculo un poco con lo que decías tú, Héctor, con el tema internacional. Lo que se está viviendo hoy día a nivel internacional es el cambio de la hegemonía política. Y esas hegemonías que están en decadencia, lo que quieren asumir es que sus patios traseros, digamos, estén coordinados y aprestos para poder entregar todos los materiales que puedan a esta lucha que se está dando, que es una tercera guerra mundial no declarada, porque me parece que todos entendemos que esto ya es una guerra entre, por lo menos, Estados Unidos y China. Entonces, en ese contexto se dan también estas luchas eh, eh, por el poder dentro de los países que somos patios traseros. Chile, por ejemplo, con este tema constitucional, en Perú se está dando lo mismo. O sea, si creemos que Perú está viviendo un fenómeno diferente al nuestro, estamos equivocados. Perú está viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros, solamente que Perú se levantó en contra de de un golpe de Estado. Y lo que estamos viendo acá hoy en día es un golpe constitucional, que tiene el mismo fenómeno detrás, este cambio de hegemonía, como yo les comentaba. Entonces, ¿cómo ven ustedes, para ir cerrando, ya les vamos a dar más o menos 5 minutos para que puedan contestar, cuál es la salida a esto? Ya vimos los cerrojos, las problemáticas, algunas esperanzas que puede tener Mila respecto de los temas de derechos humanos, eh, pero ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo participamos por último, si es que vamos a participar? ¿Cuál es la forma de hacerlo? ¿Y, y qué creen ustedes que va a pasar luego de esta redacción constitucional? Paso contigo, Mila, por favor. Bueno, el panorama es bastante desalentador. Yo comparto lo que dice Héctor. Las fuerzas sociales progresistas están bastante alicaídas, devastadas, sin fuerza, y yo creo que la derecha, la clase política, el poder económico, consideró este elemento como para poder en un tiempo récord iniciar un nuevo proceso constituyente, dejar sin efecto esta reforma y darnos este proceso que es enormemente tutelado, mucho más que el anterior, aprovechándose precisamente de la inexistencia en este minuto de movimientos sociales, del miedo de las personas, de una inflación tremenda, de la falta de trabajo, de este miedo que han engendrado, digamos, los medios económicos, a la delincuencia, a los migrantes. Acá se sembró un clima de terror y que con distintos elementos reales, no reales, creados,
Va a costar un tiempo poder reactivar los movimientos sociales, las fuerzas políticas, las verdaderamente progresistas, porque estamos claros que tenemos un gobierno al cual aún en lo personal, digamos, deseo que le vaya bien profundamente. No obstante, hay reparos con el actual gobierno, yo creo que lo tenemos todos, incluso quienes hemos votado por esta coalición. Creo que están, digamos, cooptados precisamente por todos estos cerrojos y que son muy pocas las válvulas de escape que tiene el gobierno con todas las coaliciones, incluso que son de izquierda o dicen ser de izquierda, que están totalmente encapsulados y desconectados de la ciudadanía, del pueblo de Chile, de los movimientos. Creo que un primer avance sería fortalecernos, dejar este duelo, poder emular lo que ustedes hacen en todas las comunidades, en todo Chile. La verdad que nos quedan radios comunitarias, porque también hay un elemento claro. ¿Qué tiempo tienen las personas para poder juntarse hoy en día, para poder conocer sus derechos, para poder comentar, para poder visualizar qué rol juegas cuando tú ves a esta clase política que desde lejos que está prácticamente organizando un nuevo país a su pinta? Entonces, si no somos capaces de reorganizarnos, de darnos fuerzas, de reencantarnos, de pensar que nuestra fuerza no se traduce en la participación reducida que nos da este proceso, que es elegir a los consejeros, el voto obligatorio de mayo y el voto obligatorio de diciembre, porque prácticamente la participación radica en eso, en un voto en mayo y en otro voto obligatorio en diciembre. Ser capaces de poder volcarnos a los territorios, de poder reactivarnos en un tiempo que obviamente va a ser superado, ¿cierto? Por este proceso tan normado, pero yo tengo esperanza en que podamos darnos la fuerza para poder generar nuevamente esta vocación transformadora que ha marcado Chile desde que nos dimos cuenta que daba lo mismo quien gobernara si no teníamos una nueva constitución. O sea, focalizarnos en eso, porque la verdad es que muchos fuimos ingenuos en pensar tras 30 años de que cada gobierno iba a tener o iba a poder materializar en su agenda social los cambios que la ciudadanía demandaba. Eso es imposible sin un cambio constitucional y eso tenemos que tener presente. Y esa demanda hay que mantenerla como una bandera de lucha pese a todo. En segundo lugar, tener conciencia de que la democracia plena va acompañada de un derecho fundamental, cuál es la libertad de expresión, pero en su sentido más amplio, el derecho a informarnos, el derecho a con esa información poder deliberar, informarnos sin censura. Y tenemos en este minuto una democracia constitucional que ciertamente vulnera ese derecho. Tal como decía Héctor, no tenemos medios, ni siquiera televisión nacional, prensa, o sea, en este minuto no hay un medio alternativo donde podamos opinar, donde podamos informarnos con la neutralidad, con pluralismo, ni siquiera en la dictadura más bruta se censuraron tantos medios de comunicación, tantos medios de prensa como lo hay hoy en día. Y basta recordar hace un año cuando veíamos los matinales, o sea, simplemente el poco tiempo que tuvieron los convencionales constituyentes para poder difundir su trabajo, difundir la propuesta constitucional, se traducía en desmentir aquellas mentiras monstruosas y no había tiempo de poder informar. Yo creo que mejorar el tema de los medios de prensa, de poder hacer radios comunitarias de lo poco que tenemos, es fundamental. En tercer lugar,
creo que no hay que bajar los brazos y aunque muchos y muchas queramos sustraernos de este proceso y decir voy a votar nulo, voy a votar en contra, no lo descartemos, porque lo más probable es que sea una alternativa. Pero eso no significa que ocupemos estas pocos canales de participación que contempla esta norma, que tiene que ver con algunas audiencias, que tiene que ver con algunas propuestas que no son vinculantes, o que tiene que ver con usar todas las redes sociales para poder atrevernos a, a impugnar aquellas normas que sean contrarias a este sistema internacional, a estos derechos humanos que la comunidad internacional toda ha asimilado como prioritarios para la defensa de la dignidad de las personas, de la dignidad humana. Entonces, no podemos sustraernos y hacer un seguimiento que aunque sea escaso, aunque se materialice legalmente en un voto de entrada, un voto de salida, que no podamos ir a hacer este seguimiento y una vez que se abra, que se instala esta posibilidad, poder ir, exigir las audiencias, poder proponer y hacer el esfuerzo como lo hicieron en otros tiempos cuando se ganó el no. Yo creo que debemos ser capaces y tener la esperanza en que podamos revertir este panorama tan desolador y depende de nosotros, depende no de estas generaciones, yo digo que depende de las generaciones que vienen, porque la verdad es que hemos sido aplastados, hemos sido derrotados, pero está esta comunidad internacional y global que está apuntando en otro sentido y que Chile no puede desconocer y tenemos esta forma de poder informarnos que son las redes, que son precisamente lo que ustedes hacen hoy en día. Muchas gracias, Mila. Héctor. Sí, bueno, algunas cosas que ya dije abordan un poco la pregunta que se formula ahora para terminar. Pero bueno, voy a decir algunas cosas quizá un poco más polémicas, controvertidas en relación a los puntos que señalé. En cuanto a la cuestión de la organización política, creo que es necesario que se articulen y que se construyan herramientas políticas electorales eficaces para los escenarios que vienen. Este asunto es polémico, hay sectores del movimiento social, de las organizaciones sociales o de las franjas más activas que han adoptado una idea de disputa política que no pasa eh, ni primordial ni secundariamente por la disputa electoral, y yo creo que eso es un error. Yo creo que en todo proceso de transformaciones, en todo proceso constituyente, se va a requerir que hayan herramientas electorales, político-electorales sólidas que logren representar y que logren, eh, digamos, sostener los impulsos transformadores en aquellos momentos donde hay un reflujo de la movilización social. En ningún periodo de la historia de la humanidad ha habido una revuelta o un proceso de movilización social intenso que dure por años, ¿no? Y en aquellos momentos donde hay un reflujo es donde más se necesita fuerza política, ¿no? Aun cuando lo llamemos con el nombre de partido o de organización política en un sentido más genérico, quedó importante y insustituible la necesidad de existencia de organización política para sostener un proyecto. Y eso implica un esfuerzo organizativo, orgánico, y implica también un esfuerzo programático, que yo creo que en lo que hemos avanzado con el proyecto de nueva constitución elaborado por la convención es un documento que debemos adoptar como uno es un documento que sirve además para abrir muchas conversaciones, por más que en muchos puntos se puedan tener discrepancias con las soluciones que se llegaron en ese texto.
En cuanto a lo mediático y comunicacional, yo creo que ahí es vital generar, además de generar obviamente redes y medios de comunicación propios, yo creo que es vital generar una educación política relacionada con los medios de comunicación, entre franjas crecientes de la sociedad, y lograr generar un espíritu crítico que en muchos temas, incluso en el campo de los progresismos y de las izquierdas, no está suficientemente desarrollado. Porque hay un bloqueo y hay una censura, hay un condicionamiento de los grandes poderes en el campo comunicacional que es brutal. Hay debates que han sido cerrados y clausurados y censurados en la historia reciente. No estoy hablando de la dictadura, ni de los 90, ni de los 2000, de la época reciente, ¿no? Donde yo creo que hay cuestiones que son muy ilustrativas sobre eso, ¿no? Y donde las izquierdas y los progresismos estamos dejando un campo importante de temas que por nuestra propia incapacidad para abordarlos, son tomados por las derechas de nuevo tipo, sean extremas derechas o sean derechas populistas, pero están tomando estos temas. Por ejemplo, yo creo que es vital, y aquí cuestiones controvertidas, es vital tener un discurso y una visión crítica del manejo de la pandemia a nivel global, regional, nacional. Aquí no, y no por eso a uno le pueden colgar la chapa de que es conspiranoico, ni antivacuna, ni anticientífico. No, aquí se trata de que hay grandes negocios involucrados en la industria farmacéutica, que hay errores y horrores cometidos por el manejo de la pandemia. Quien quiera buscarlo, pues ahí está la documentación, están las controversias que han habido incluso en el seno de la Unión Europea en relación a las vacunas Pfizer, ¿no? Un caso de corrupción gigantesco, ¿no? De 30.000 millones de dólares, una compra fraudulenta, donde está involucrada la conducción de la Unión Europea, donde han habido una investigación, etcétera. O sea, esto no es conspiranoia, ¿no? Que es uno de los motes que se levantan ante cualquier visión crítica en las cuestiones grandes de la escena global, ¿no? ¿Para qué decir lo que pasa con la guerra en Ucrania? Y Jaime anotó algunas cuestiones o sugirió algunas cosas a las que adhiero mucho. Hay discursos, posturas fuertemente manipuladas por parte de los grandes poderes del polo occidental, donde por lo demás eso tiene una fuerte incidencia en escenarios políticos regionales que han tenido un fuerte impacto también en la interna de nuestro país, como es evidente con el tema migratorio, donde las derechas nos sacan una ventaja muy grande por la vía de la satanización de ciertos procesos que han decantado en fenómenos migratorios que, bien es cierto, uno puede tener posturas críticas frente a los gobiernos de los países desde los cuales ellos vienen, en especial Venezuela, tampoco es algo que uno podría evitar mencionar y que es importante poner sobre la mesa, que ha sido un país que ha sido atacado con una vehemencia, una violencia de parte de actores externos enorme, ¿no? Una verdadera guerra económica que ha suscitado este fenómeno migratorio tan masivo. Entonces yo creo que ahí en lo mediático comunicacional, creo que a las izquierdas, a las fuerzas transformadoras, nos falta mayor fuerza y mayor convicción en sostener posturas que son muchos temas incómodas y difíciles de defender, pero que no por eso son no necesarias de sostener, ¿no? Porque además son temas en general que las nuevas derechas le sacan mucho provecho. En cuanto a lo económico, yo creo que, bueno, creo que hay cierta ideología o ciertas matrices de opinión que a mi juicio le han hecho algún grado de daño a las posibilidades de construir un proyecto global de transformación, ¿no? Y ahí apunto en particular a ciertas interpretaciones del posmodernismo, ¿no? O de esta idea de
de promoción o de puesta como con mucha fuerza la centralidad de lo identitario o de los particularismos, ¿no? Y la puesta en un segundo plano de la necesidad de construir proyectos globales, ¿no? Entonces, yo creo que por esa vía, las derechas y los conservadurismos nos atacaron muy fuertemente en la campaña del plebiscito, y nosotros, tanto en ese momento como en la época posterior, no hemos logrado sostener una postura digamos, de defensa de lo positivo que tenía el texto, pero además de una mirada que logre abordar aquellas críticas que, que son sensatas o que tienen alguna cuota de verdad de parte del mundo del rechazo hacia el texto. Como por ejemplo, se decía, bueno, esta constitución, este proyecto de nueva constitución establece muchos derechos, pero ¿cómo van a financiar estos derechos? Y efectivamente, el proyecto de nueva constitución tenía una pata algo coja en ese lado, ¿no? Porque era muy poco lo que se establecía en cuanto a medidas concretas y de ruptura en cuanto al orden económico. De hecho, lo que se logró hacer, por ejemplo, con el cambio del estatuto jurídico de las aguas, no se logró hacer con ese nivel de profundidad en el estatuto jurídico de los minerales. Y los minerales no va a haber un proyecto de transformación económica de nuestro país si es que no logramos acordar alguna política de transformación del estatuto jurídico de los minerales, ¿no? En provecho de la gran mayoría, y un proyecto de reconstrucción de la soberanía de nuestro país. Y en cuanto a internacional global, bueno, ya lo dijo Jaime, yo creo que eso daría para una conversación en extenso más, no quiero alargarme mucho, pero sí yo creo que en ese campo creo que va a marcar los años que vienen, ¿no? No está de más recordar que estamos también en el año donde se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile, que marca toda una trayectoria de la cual seguimos inmersos, ¿no? Que tiene que ver con nuestra apuesta como país y como región, como el patio trasero, ¿no? De la potencia dominante, Estados Unidos, una potencia dominante que está siendo fuertemente impugnada en su hegemonía global, y que probablemente esa hegemonía global en los años que vienen va a dejar de ser tal. Todos habremos visto, o muchos habremos visto las últimas declaraciones que han salido de altos personeros del gobierno de Estados Unidos en relación a la cuestión del litio, por ejemplo, y los recursos naturales que abundan en nuestros territorios, en los territorios de nuestra América y de nuestro país. Yo creo que por ese lado vienen disputas políticas de alta envergadura que son tan o más importantes que lo que está pasando o lo que es posible conseguir en cuanto al debate constitucional con las limitaciones que tiene este nuevo proceso. De hecho, no logramos en el proceso anterior instalar con la fuerza que se requería, a mi juicio, estas temáticas, menos lo vamos a hacer en este, que es totalmente más limitado, ¿no? Para terminar, en cuanto a lo que hay que hacer ahora, yo creo que comparto con Mila el hecho de que no hay que abandonar del todo la mirada del proceso que se viene. Yo creo que hay que estar encima, ¿no? Más allá de las decisiones que se tengan de qué votar en mayo o en diciembre. Yo creo que no es posible hacer abstracción de lo que esté pasando allí. Pero sí, lo que creo muy importante es como tener esta mirada puesta en un tiempo que vaya más allá de esto, incluso más allá del difícil escenario que tendremos durante el mandato presidencial y parlamentario actual. Yo creo que hay que mirar esto en un tiempo
digamos, que aborde los 6, 7, 8, 9 años próximos, ¿no? Y que nos permita afrontar los desafíos políticos, electorales que vienen y muy probablemente procesos de ascenso de la movilización social y de la protesta social en tiempos quizás no tan lejanos, ¿no? Aquí para nada es despreciable la probabilidad de un nuevo estallido en el futuro no muy lejano, y esperemos que nos pillen en un mejor pie que el que nos pilló el de 2019. Eso. Muchas gracias, Héctor. Voy a pasar con Mario. Mario, adelante, por favor. Ya, bueno, ya pasó. Muchas gracias, Mila, Héctor, Jaime. Creo que considerando lo que conversamos previamente al inicio, se están cumpliendo a cabalidad los propósitos de este foro, de abrir un debate partiendo desde el reconocimiento que a una derrota y a un proceso de reencuentro y reconstitución de los movimientos sociales. Y en esa perspectiva, como movimiento de Asamblea Constituyente, estamos considerando todos los elementos que ustedes plantearon eh, eh, y recogiendo algunas preguntas que llegaron que no las vamos a plantear porque quedaron plenamente respondidas en los desarrollos que hicieron Mila, Jaime, Mila y Héctor. Entonces, sí, efectivamente, cualquier proceso pasa por una reorganización y una formación política a cabalidad con un manejo en serio de los medios de comunicación social. Por redes sociales lo que se pueda y en lo posible estar en otras instancias de comunicación abierta también. En otra perspectiva histórica, sí, efectivamente, nosotros planteamos que estamos en el año Salvador Allende y que la consigna lo planteamos como a 50 años del inicio de la resistencia popular. Desde el 73 hasta el 2023 seguimos resistentes en la perspectiva del largo plazo. Y en ese largo plazo sí estamos mirando que se reconstituye un movimiento social considerando todas las posibilidades de movilización que ustedes han mencionado. Y, y así creo que podemos cerrar un programa que nos permite centrarnos en estos elementos como parte de la formación que nosotros pretendemos hacer en el próximo encuentro del Movimiento Asamblea Constituyente el 1 de abril. Muchas gracias a todos y a quienes nos están escuchando. Jaime, tú cierra, por favor. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mila. Muchas gracias, Héctor. Quedan invitados, evidentemente, para otro foro que podamos estar juntos hablando de diferentes temas. A ustedes los invitamos a que nos sigan el próximo día sábado a las 20 horas con otro foro del Movimiento Asamblea Constituyente tan interesante como el que acaban de presenciar. Muy agradecidos. Gracias. Gracias. Muy bien. Chao, chao. Saludos. Chao, chao. Chao.